que son específicos entre la relación de varón y mujer, pero no es la única figura que tenemos. Y hay otras figuras que representan aquello que estamos edificando. Por ejemplo, llévenme a Apocalipsis para que nosotros podamos ver. Porque junto con esa amada, para que no nos quedemos prendadas en el vestido de la amada, ni que no tenga arrugas, sino que podamos ver el concepto de qué es lo que estamos edificando, ¿sí? Fíjese, diría Apocalipsis 21:2, dice Juan, yo vi la santa, ¿qué? Ciudad. Yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ¿sí? Entonces la podemos mirar como una esposa o como una ciudad, ¿sí? Entonces, o estamos edificando una esposa para que usted no se quede prendido solamente que está edificando una mujer, sino que lo que estamos edificando también es una ciudad. Tenemos que reedificar una ciudad. Lo que tenemos que saber de que, por ejemplo, lléveme a Isaías 61:4. El Señor Jesús en una oportunidad citó este capítulo, Isaías 61, para decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a, ¿sí? ¿Te conoce esa frase? Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a los cautivos, a los que están en la cárcel. Y juntamente con eso, después dice en el verso 4, reedificarán, ¿qué? ¿Cómo son las ruinas? Reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán, ¿qué? Los asolamientos primeros. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. O sea que el Señor quiere que nosotros reedifiquemos ruinas que sean antiguas. Por eso yo me quedé pensando en esta ciudad de Cesarea, que tenía varias ciudades encima. Si nosotros vamos a reedificar, deberíamos ver qué es lo que estamos reedificando. No vaya a ser que sea lo de los otomanos o lo de los bizantinos, ¿sí? Tenemos que reedificar las bien antiguas, ¿sí? Las antiguas, los asolamientos y los escombros de muchas generaciones, los escombros primeros, ¿me entiendes? Tenemos que reedificar aquello primero, ¿sí? Entonces hay otro versículo que apoya esto, Isaías 58:12, llévelo. Fíjese, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado un reparador de portillos. Entonces nosotros tenemos que reedificar, pero tenemos que reedificar con ruinas muy antiguas, ¿sí? Tenemos que profundizar más en cuanto a esta edificación. Usted sabe que nosotros edificamos por fe. Estamos haciendo una edificación y es por fe, ¿sí? La Biblia dice que nosotros somos piedras de edificación. Somos las piedras que tenemos que edificar. Yo una de las cosas que veía, de que habían piedras originales allí, que nos dijeron que eran originales, pero otras no. Se notaba la diferencia entre las originales y las que no. Aun cuando las trataban de hacer iguales, con el mismo material, se identificaban las que eran y las que no. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo, ¿sí? ¿Me sigue? Trate de seguirme, a lo mejor me va a entender al final, pero hasta aquí trate de seguirme. Vamos a ir a Isaías 51. Usted sabe que en cuanto a la fe, en el libro de los Gálatas nos insta de que nosotros tenemos que tener la fe de Abraham, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser inspirados por la fe de Abraham. Entonces hay muchas cosas que extraer de Abraham, pero quiero yo que extraigamos esto. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a quién. A Abraham. O sea, nosotros somos piedra. Lo que nosotros necesitamos saber de dónde hemos sido arrancados. ¿A quién deberíamos mirar? A Abraham. Mirad la piedra de donde fuisteis arrancados, ¿sí? Mirad a Abraham, vuestro padre
¿Padre de qué? ¿Cómo se le llama a Él? Padre de multitudes, Padre de la fe. Él es el Padre de la fe puesto en la tierra para que podamos ver desde dónde hemos sido sacados, ¿sí? ¿Qué tipo de piedra somos? Tenemos que tener este tipo de piedra, de este tipo de fe, porque ya que vamos a edificar con una fe que sea genuina. Si vamos a reedificar, tenemos que ir a de donde fue la primer ciudad. Dios comenzó todo lo que Él quería comenzar desde Abraham. Jesús pasa a ser la simiente de Abraham, pero todo el comienzo comienza con Abraham, ¿sí? Él termina siendo la simiente ya que no pudo otro recobrar la fe que había en Abraham como para poder llevarla a cabo. Pero fíjese lo que dice acá: mirad a Abraham vuestro padre, ¿y a quién? Y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, subráyelo, cuando era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Usted sabe las condiciones en las que estaba Abraham, ¿sí? Y en la que lo pudo multiplicar. ¿Pero lo hubiera podido multiplicar sin Sara? No, la necesitaba la Sarita. Solo no. Usted sabe que solo en una oportunidad Dios lo llamó y le dijo: mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, mira acá. Pero él estaba solo en ese momento. Él estaba solo, no estaba Sara. Cuando Dios viene para visitar a Sara y decirle: ahora he venido para que venga el tiempo de tu visitación, a su tiempo, al tiempo de vida, Sara va a dar a luz. Sara tenía que estar presente. No quiero mostrarle toda la escritura, pero dice que está conversando Dios con Abraham y le dice: ¿dónde está tu mujer? ¿Dónde estaba ella? Estaba dentro en la tienda. ¿Por qué no está ella escuchándome a mí también? ¿Sí? ¿Sabe que no los pudo multiplicar hasta que ellos no fueron uno solo? Uno solo. Él sabía todo lo que Dios iba a hacer con él y a través de él, pero la necesitaba a ella. Si ella no está, no puede hacer lo que Dios le ha prometido, la necesita. De hecho, se lo dice como reclamándole a Abraham: ¿dónde está tu mujer? ¿Dónde está aquella con la que voy a llevar adelante el propósito? ¿Sí? Necesitó que fueran uno solo. Fíjese. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, los llamé, ¿sí? Y ya no los nombra como dos, porque usted sabe que la Biblia muestra en las escrituras que el matrimonio tiene que ser uno solo. Pero así también en cuanto a la iglesia. Para poder producir cosas, para que las cosas se produzcan, tenemos que ser uno solo, ¿sí? Uno solo. Está el engendrador, que es el hombre de Dios que ha puesto frente a su iglesia. Él será el engendrador, pero lo que engendre o el esperma que largue, si ella no está en el mismo sentir, no se produce nada. Necesitó de que los dos estuvieran alineados al mismo sentir y a la misma fe. Yo puedo estar muy atento escuchando a Dios todo lo que Él me dice a través de mis apóstoles. Pero si mi Sara no está escuchando lo mismo, no vamos a tener el mismo sentir, no vamos a ser el uno para poder llevar a cabo lo que hay que llevar. ¿Me entienden? Necesitamos esa unidad. Sara tiene que estar donde Dios le está hablando a Abraham para que puedan lograr ser uno solo. Lo que nosotros tenemos que llevar adelante es en la fe, pero es en el espíritu, y necesitamos lograr un mismo espíritu de fe, ¿sí? Es imprescindible que lo logremos. Ellos dejaron muchas cosas y son cosas que nosotros necesitamos dejarle y dejarlo juntos. Ustedes saben que ellos se tienen que poner de acuerdo para dejar su parentela. ¿De qué hubiera servido de que Abraham diga: yo voy a dejar mi parentela, y ella no la deja? ¿Sí? Ella sigue arrastrando su parentela, sus cosas, su cultura.
Ella sigue diciendo, por ejemplo, fíjese si ella siguiera diciendo, porque dice la Biblia de que ella se rió cuando le dijo Dios que iba a tener un hijo. Es obvio de que en algún momento dejó de reírse y cayó en la fe de Abraham de decir, sí, lo vamos a llevar a cabo. Pero fíjese si ella se reía y cada vez que se llegaba Abraham a ella se seguía riendo y diciendo, no, yo ya soy vieja para esto. Yo ya soy vieja para esto, ya he perdido toda mi vida, lo que ya Dios no hizo conmigo ya no lo puede hacer más. Fíjese todas las cosas de donde tuvo que salir Abraham y Sara. Viejos, impotentes, sin poder multiplicarse, sin poder llevar a cabo cosas, pero necesitan ser uno en todo para que realmente Dios haga lo que Él ha prometido. El que lo iba a hacer es Dios. Ellos solamente necesitaban ser uno y desprenderse de las cosas que era necesario desprenderse. Necesitaba Sara dejar de reírse de la situación, de creer de que era un imposible, de tener deleite a esa altura del partido. Pues sí, ibas a tener deleite a esta altura del partido y después de no haber dado a luz durante tantísimos años. Es importante de que si nosotros, me voy a volver atrás, necesitamos edificar una ciudad. Nosotros no podemos decir, no tengo ganas de edificar una ciudad. A la amada hay que edificarla. ¿Sí? La ciudad es la amada. La amada, según la Biblia, es lo que estamos edificando porque Él viene a buscar a su esposa. No puedo decir, yo no tengo ganas de edificar, yo voy a ir a la iglesia a pasear. No, estamos preparando la amada, estamos preparando la esposa porque Él viene a buscarla. Eso no lo podemos perder de vista. No me pierda de vista de que Él viene a buscar la iglesia. Una amada, pero una amada es una ciudad que tiene que estar edificada con piedras, que tenemos que saber de dónde vamos a sacar las piedras. ¿Cuál es nuestra cantera? ¿O nos hicieron el otro día? En las ruinas de Cesarea habían ruinas antiguas, pero habían piedritas que las habían hecho el otro día. Ahí podrían haber habido también piedra de los otomanos y piedra de los bizantinos. Necesitamos identificar qué piedra. ¿Me entienden? Porque cada una de esas edificaciones las destruyó un terremoto. El Señor Jesús dijo que en los postreros días vendrían terremotos hasta que después se predicaría el evangelio del reino. O sea, habrían terremotos que destruirían cosas y quedarían encubiertos y escombros allí para que se predicara después el evangelio del reino. El asunto de que si nosotros queremos sacar las ruinas, fíjense de que las ruinas sean bien antiguas. No vaya a ser de que nosotros queramos hacer lo que hicieron, por ejemplo, en el siglo pasado nomás. La iglesia tiene 2000 años y en esos 2000 años se vinieron haciendo muchas cosas y a lo mejor nosotros hoy podemos decir, uy, mira, ya no estamos haciendo, por ejemplo, lo que hizo Kathryn Kuhlman. ¿A quién le gusta Kathryn Kuhlman? A Miguel también porque yo lo veo. A mí me encanta Kathryn Kuhlman. Pero si yo quiero comenzar a edificar, yo no sé si debería ir a ver a los escombros que dejó Kathryn Kuhlman. ¿Me entiende? Porque se nos pide que reedifiquemos las ruinas bien antiguas. Y le voy a decir por qué. No porque lo que haya hecho Kathryn Kuhlman sea malo, sino porque necesitamos edificar una ciudad y no puede ser la misma fe. No puede ser la misma fe. ¿Me entiende? Me entenderá después. Vamos a seguir mirando. Necesitamos recuperar algunas cosas. Lléveme a Malaquías 2:15. En ellos había una fe que sembró Dios ahí, que originó Dios allí para que ellos edificaran toda una familia, sí, todo un linaje por el cual vino Cristo. La simiente prometida vino a través de ellos. Sí, fíjese. No hizo él uno, habiendo en él abundante ¿qué? Espíritu. Había un montón de espíritus, sin embargo dice que los hizo
con un solo espíritu, con un solo espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba ¿qué? Una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fíjese, por eso el Señor le gusta que se pueda entender, pero no siempre nos podemos dejar llevar por una sola figura. Está la figura, ¿sí?, de la amada con el amado, pero está la figura de la ciudad, para que nosotros podamos saber cómo edificar. La figura de la relación de amada, tiene que ver de que haya esta alineación, son uno en un mismo espíritu. Tenemos que lograr una iglesia que tenga el mismo espíritu del Señor Jesús. ¿Me entiende? Necesitamos lograr una iglesia que tenga el mismo espíritu de lo que Dios me va impartiendo a mí, que podamos tener el mismo espíritu con ustedes, para que Dios logre lo que tenga que lograr. De nada me sirve que a mí me diga, Señor, mira el cielo y mira esas estrellas. No, si yo no estoy alineado con Sara, me voy a quedar mirando el techo. Yo necesito de que usted pueda ver las mismas cosas. Necesitamos lograrlo. Necesitamos lograr las mismas cosas. Fíjese, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. La Biblia dice que hay muchos espíritus y espíritus que no son malos y hay espíritus que son buenos, pero no es lo mismo que usted tenga un espíritu bueno y yo mi espíritu bueno, sino que logramos tener el mismo, uno. ¿Por qué la idea de uno? ¿Qué se quería asegurar el Señor? La descendencia, que la descendencia no fuera extraña. La Biblia dice que a él le presentaron hijos extraños. No podemos presentar hijos extraños en la fe. Necesitamos de que haya una descendencia para Dios del calibre que Él quiere. ¿Sí? Entonces esto que era Abraham y Sara, uno, de una misma cantera hemos salido nosotros, para también lograr tener ese uno, una misma fe. Llévenme a 2 Corintios 4. No, antes de que se vaya a leer. Vale. Bueno, ya volvemos. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de qué? Teniendo el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Fíjese que necesitamos el mismo espíritu de fe, o ser las mismas piedras, ser las piedras genuinas, las antiguas, para poder armar la ciudad antigua, el mismo espíritu de fe. ¿Por qué? Porque después de esa fe que tenía Abraham, se han estado edificando otro tipo de fe. Fe más egoístas, fe más individuales, fe más personalizadas, fe que cada uno buscaba lo suyo. Esa fe se edificó después, pero no era la fe que el Señor pretendía que tuviéramos. Ellos eran uno. ¿Usted cree que Kathryn Kuhlman con la gente que venía a verlo tenía el mismo espíritu de fe? No se puede tener el mismo espíritu de fe cuando se trabaja solo, individualmente, cuando no se ven las mismas cosas. Yo por mi fe podría a lo mejor sanarlo, podría liberarlo, podría hacer muchas cosas con usted, pero usted quedaría independientemente de mi fe. Necesitamos edificar algo que tiene que estar, la sanidad, la liberación y todas las demás cosas, pero como prendido a esta fe de la unidad, a la fe de la edificación, de la fe de saber a dónde vamos, el para qué. Han habido otros tipos de fe que son otro tipo de piedras. No es la cantera primera. Necesitamos unificar para poder dar una descendencia genuina. ¿Me entienden? Si no tenemos gente con mucha fe,
pero solamente personal. Yo tengo fe de que Dios va a hacer esto conmigo y va a hacer aquello conmigo y me va a dar esta empresa y me va a dar una casa allá y un auto acá. ¿Y dónde está la fe que el Señor quería edificar en nosotros? La fe que le dio a Abraham. ¿Me entiende? Vale, vamos a seguir mirando. Vuélvase a que, habiendo abundancia de espíritu, le dio un solo espíritu porque quería asegurarse de una descendencia. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho... Volvamos a leerlo. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. O sea que lo que necesitamos tener el mismo espíritu de fe, porque estamos edificando en la fe. Tenemos que saber de qué tipo de piedra somos, qué estamos edificando. Si somos genuinos y estamos edificando de aquello que tenían que ver con las ruinas primeras. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis. O sea que si no tenemos el mismo espíritu, ¿hay qué? Deslealtad. Ahora mírelo en un matrimonio eso. Por eso lo que le digo de que el Señor pone distintas figuras, porque en algunas figuras no pesa, pero en otras figuras sí. En la figura de una ciudad a lo mejor la deslealtad tiene que ver de que usted no pague los impuestos. Y eso es muy común en el pueblo. ¿Me entiende? Que se cuelgue de la luz, que haga alguna truchada para el gas. Y a lo mejor no se ve tan terrible. Pero mírenlo en el matrimonio, la deslealtad. ¿Es terrible? ¿A qué es terrible? ¿A qué eso lo juzgamos y lo criticamos en un matrimonio? ¿A que si hay adulterio lo criticamos eso? Por eso es imprescindible que podamos ver todas las figuras que el Señor nos muestra. Por algo varía las figuras para que nosotros se nos despierte en algún momento donde puede haber una deslealtad. Si no tenemos la misma fe, hay deslealtad. Y no podemos ser desleales. No podemos ser infieles. Hay infidelidad allí. No hay el mismo espíritu, hay infidelidad. Ahí es donde se cuelan los hijos extraños. Ahí es donde alguien termina embarazada y ¿de quién es el chico? Y no era del marido. ¿Me entienden? Pero eso llevémoslo a lo espiritual. Ser desleal, ahí dice con la mujer. ¿Sabe que yo podría ser desleal con usted? Si yo, por ejemplo, mirara a otras iglesias y dijera, Señor, ¿por qué otros tienen esas iglesias tan grandes, tan lindas, con la gente que hace tantísimas cosas? ¿Sería desleal? Usted sabe que la Biblia nos dice que no tenemos que desear ni siquiera con los ojos. Yo sería desleal. Usted sabe que lo feo con los feos. Si me ha tocado casarme con una fea, igual que usted podría decir, a mí me gustaría, mira si tuviéramos aquel pastor. No me diga que no se le cruzó por la cabeza también a usted tener a otro pastor. No me sea infiel. Seamos leales. Seamos leales. Si el Señor nos ha unido, no nos separen los hombres. No nos separen la deslealtad de la fe. Porque si usted, por ejemplo, a mis espaldas consume, en lo espiritual sería de que usted estuviera escuchando otro tipo de predicación que lo impulsa a otro tipo de fe. Si lo impulsa a otro tipo de fe, ya no es la misma fe con la que vamos juntos. Al no ser el mismo fe, no es el mismo espíritu y ni vamos a engendrar lo mismo, no podríamos engendrar lo mismo. ¿Me entiende? ¿Me entiende que necesitamos de que en esta relación haya un amor entre nosotros? Por eso lo mira como matrimonio. Por eso necesitamos tomar las distintas figuras. Matrimonio es amor, es lealtad.
para que podamos edificar las mismas cosas, vayamos corriendo por lo mismo. Usted escucha a otra persona y para usted no será malo, porque la otra persona le habla de Jesús y le habla de fe y le habla de obtener cosas, pero no andamos en el mismo espíritu. El Señor está buscando un mismo espíritu. ¿Me entiende? Si usted se casó conmigo, se la aguanta. Porque necesitamos lograr una descendencia para Dios. No estamos edificando cualquier cosa. Claro. Ore para quedar viudo. Pero sabe que eso se ve, eso se detecta. Usted sabe que en lo natural hay hombres que han disimulado de que su esposa lo engaña y al revés también. ¿Sí? Mujeres que han disimulado de que sus esposos les son infieles. Porque claro, se puede ver a hombres de que se deleitan predicando en otros lugares y cuando llega a la casa y ve a la esposa y dice, ay, madre mía, la esposa que Dios me ha dado. Quedaríamos como Adán, la mujer que me di. ¿Sí? Vamos a mirar, no sé, creo que no se lo he dado un versículo. Efesios 5, no se lo da, ¿no? Póngalo. Efesios 5:26, necesitamos recuperar esta relación de pareja, de mantenernos fieles en nuestro espíritu. Fíjese, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese lo que hace Cristo por su iglesia. Da la vida por ella y para que ella sea santa como Él y pura como Él, ¿qué usa? La palabra. La palabra. ¿Sí? Es la forma que Dios nos ha dado. Esto tanto en los matrimonios naturales, ¿sí? Porque esto sucede así, el Señor lo utiliza justamente la figura porque es lo que sucede en lo natural y así sucede en esta infidelidad que a veces nosotros tenemos dentro de la iglesia. Si hay algo que purifica, algo que lava y algo que une, es la palabra. ¿Sí? Lo que nos edifica y lo que nos va a entregar herencia es la palabra, dijo el apóstol Pablo. Los entrego a Dios, dice, y a la palabra que tiene poder para edificarlos y darles la herencia. La que purifica, la que lava, es la palabra. ¿Sí? Para que podamos lograr tener ese matrimonio que el Señor nos ha... Volvamos a Malaquías. La idea entonces es tener un matrimonio en nosotros, un matrimonio con ¿cuántos espíritus? Uno solo, un mismo espíritu, necesitamos lograrlo. Si no tenemos el mismo espíritu, habrá deslealtad, ¿sí? Deslealtad en todo lo que usted se imagina. No me quiero detener en las deslealtades, pero usted haga un examen de eso. Ponga el verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en que, quiero que preste atención a esta última frase, guardaos pues en vuestro y no seáis. Entonces en eso quiero que nos guardemos. Guardémonos en nuestro espíritu y no seamos desleales. Porque puede ser de que nos encontremos porque dicen el espíritu, puede ser que en mi cuerpo yo vengo acá y en mi alma me relaciono acá, pero mi espíritu puede que no tengamos el mismo espíritu de fe y seamos desleales. La idea de que Dios le habla a Abraham y pretende renovar el esperma de Abraham para que a la hora de engendrarla a ella, la engendre con lo que quiere engendrarla para darle todas las promesas, necesita prepararla a ella también, si no el esperma de él no va a servir.
Usted sabe que la Biblia dice que eso es lo que hacía Pablo con la palabra. Yo los engendré con la palabra. Pero para que haga efecto la palabra, ella tiene que estar con la misma fe, el mismo espíritu de fe para ser engendrada. ¿Sí? Porque necesitamos una descendencia para Dios. Por eso necesitamos, si no tenemos el mismo espíritu, quiero que le quede esto grabado, si no tenemos el mismo espíritu, se ve como una deslealtad y no lograremos lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Fíjese si nosotros, por ejemplo, nosotros pudiéramos ser beneficiarios, ¿sí? Y tuviéramos una casa para este matrimonio. Tuviéramos una casa, un coche y un montón de cosas para darle a este matrimonio. Pero nosotros vemos que este matrimonio son desleales, no se llevan bien. Le entregaríamos esas cosas y decimos, si en cualquier momento ellos se dividen, ¿qué va a hacer? Lo que le vamos a dar, lo que le vamos a entregar, después lo van a querer repartir, lo van a romper, lo van a destruir. ¿Sí? Lo mismo pasa con Dios. ¿Qué nos puede dar Dios si después va a haber deslealtad y lo que Él nos entregue no lo usaríamos en común? Yo miraba todo lo que detenemos de parte de Dios, porque Dios no necesita tiempos para alargar cosas, necesita fe. Pero necesita una común fe. Necesita un mismo espíritu de fe. Yo puedo tener mucha fe y decir, Señor, lárgame esto y aquello. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que después se te divida la iglesia, si no te van a ayudar. ¿Me entiendes? Que no podríamos tener ni en lo espiritual ni en lo material, porque no podríamos llevarlo a cabo. Se imagina que el que iba a engendrar iba a ser Abraham, pero la que tenía que darle de mamar, por ejemplo, ¿quién iba a ser? Sara. Mire, si Sara fuera como las mujeres de hoy, que no estoy en contra de las mujeres de hoy, porque hay que compartir la tarea, ¿no? De decir, bueno, criemos los niños juntos, te toca darle vos la teta. Bueno, la teta no se la va a poder dar. El biberón. Dale el biberón mientras yo salgo con mis amigas. Es muy moderno. Pero creo que hemos modernizado demasiado también las cosas espirituales. Si vamos a engendrar y vamos a traer una nueva generación, hermanos, pienso yo que no debería ser yo la que dé la leche espiritual no adulterada. Creo que lo debería dar Sara. ¿Me entienden? ¿Por qué no nos multiplicamos entonces? Saque las conclusiones. ¿Cuánta gente hay discipulando? No nos puede dar más gente. Uno dice, ¿por qué no hemos llenado esa silla? Pregúnteselo. Si Sara no se hubiera puesto en el lugar de mujer que le corresponde. Si Sara hubiera dicho, bueno, pedirle a Dios que nos dé un Isaac, pero ya te digo, yo tengo que ir a la peluquería y vos te quedás con el chico y vos le cambiás los pañales y vos le das de comer, que es lo que se usa hoy. En lo espiritual a veces hacemos lo mismo. No podríamos tener más hijos si yo voy a tener que estarle dando los discipulados a la gente. La leche espiritual no adulterada lo tiene que dar la madre. Yo puedo encargarme de traer los alimentos y que no falte alimento en la casa. Pero es Sara la que tiene que dar de comer. ¿Por qué Dios promete una generación y no viene? Tendríamos que preguntarnos una serie de cosas. ¿Sí? Se las va a preguntar. ¿Sabe que voy a volver a la ciudad? Necesitamos manejar todas las figuras que el Señor muestra en cuanto a relación. ¿Y cuándo somos desleales? Cuando somos desleales en todo aquello que necesitamos para que el Señor nos dé más, nos entregue más y que eso más pueda ser sostenido. Una persona sola no puede sostenerla. El uno del Señor es un espíritu con el matrimonio, con la pareja, para que Dios suelte todo lo que tenga que soltar y más todavía. No hay límites en Dios. ¿Sabe que cuando hay una ciudad, en una ciudad
hay un mismo lenguaje, ¿verdad que sí? De hecho, acabamos de leer a Pablo cuando dice, teniendo el mismo espíritu de fe. Por eso hablé, póngalo de nuevo para que lo recuperemos la idea. Pero cuando tenemos el mismo espíritu de fe, hablamos ¿cómo? Igual. Hablamos igual. Creímos y hablamos. Creemos y hablamos. Entonces tenemos el mismo espíritu de fe y hablamos las mismas cosas. Hablamos lo mismo. ¿Sí? Tenemos el mismo sentir y hablamos lo mismo. Lo mismo pasa en una ciudad. ¿Se imagina una ciudad que debe tener su lenguaje, el mismo espíritu de fe para hablar, y que de repente haya gente hablando en jeringoso ahí, en otomano, en bizantino, ¿sí? ¿Sabe que a mí me pasó cuando veníamos para acá, que yo se los puse ahí, no era chiste, que cuando veníamos viajando en el aeropuerto, me pararon y me dijeron que de dónde era mi apellido. Mi apellido es sirio. Y claro, yo no me di cuenta de eso, pero cuando la persona me dice de dónde es este apellido, no sé, me abataté porque yo sé que, claro, fueron enemigos de por vida, los sirios con Israel. Y yo digo, sonamos acá. Y lo primero que me dijeron, le digo, ¿sabe que no sé? Es el apellido de mi abuelo, le digo, porque yo vengo de España y soy argentina, o sea, quería mostrar, pero ella se me iba a las raíces. Ellos no se olvidan de dónde uno viene. Para mí yo nací en Argentina, pero para ellos no. Ellos esto de la cuarta generación lo tienen más claro que ninguno. Ellos saben que hay gente hoy que están rencorosa y trabajan por lo que sus bisabuelos, tatarabuelos han peleado en algún momento. Lo tienen en su sangre, ¿me entiendes? Y lo que me dice, ¿cómo se pronuncia? Le digo, no sé, Mahmoud, creo, la verdad que no lo sé. Me hacía la osa porque digo, en el momento que, de hecho, yo no hablo sirio, así que tampoco se lo hubiera podido pronunciar. ¿Sí? No se lo podría haber pronunciado, pero ellos lo que buscaban de que yo se lo pronunciara. ¿Cómo se llama su abuelo y cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Para saber si a mí me salía. Póngame en el libro de Jueces. El cómo se pronuncia las cosas difiere el lenguaje. ¿Me entiende? El lenguaje se nota si uno es o no es. En el lenguaje. Fíjese acá. Esto es una situación que ocurre ahí en el tiempo de los jueces, donde fíjese cómo descubren cuándo son enemigos. ¿Sí? Dice, entonces le decían ahora, pues di Shibolet. Y él decía Shibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban. Una simple palabra. ¿Cuál era la palabra? Shibolet. Entonces, como no le salía, el lenguaje no le salía, lo pronunciaba, lo decían mal. Entonces detectaban inmediatamente, este no es. Este no es. ¿Sabe que necesitamos recuperar el mismo lenguaje de fe? El mismo lenguaje de fe. Es el mismo espíritu de fe. No falta decir, yo tengo fe, o incluso repetir las mismas palabras que vamos aprendiendo del apóstol, porque se nos va haciendo un lenguaje. Pero una cosa es que se nos haga un lenguaje, así como aprendemos inglés, pero no tenemos el acento. ¿Vio? Que aprendemos idiomas, pero no tenemos el acento. En la fe pasa igual. Aprendemos de fe de otros hombres, pero no tenemos el acento. Necesitamos el mismo espíritu de fe. ¿Cómo pronunciamos Shibolet? ¿Sabe dónde encontré? Yo le mostraba anoche a la maestra dónde encontré esta palabra. Porque la pregunta, y me quedé preguntando, ¿por qué Shibolet? ¿Por qué le hacían esta pregunta? Hay muchas palabras que son éfratas y que podrían haber pronunciado otra palabra. Y sin embargo les buscó esta.
Y yo digo, ahí hay un código de parte del Señor para nombrarnos a nosotros, ¿sí? Fíjese dónde la encontré. Si bien está en tantísimos lugares, fue donde me la mostró el Señor y quiero mostrársela. Zacarías 4. Zacarías 4 en el 14 está en el 14. Yo la semana pasada, la otra, hace un par de días, les estuve hablando de la lámpara, ¿se acuerdan? La lámpara que era el espíritu del hombre, ¿se acuerdan? Que les mostraba, que dice en la Biblia que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, para poder Dios escudriñarnos y escudriñar nosotros todas las cosas, la profundidad nuestra y escudriñar, ¿sí? Para escudriñarnos nosotros mismos. No es esta. El 12 es, el 12. Dice, hablé más y le dije, ya vamos a leer lo otro, quiero mostrarle esto. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo, fíjese que repite la misma frase, solamente que agrega una. Vuelva a poner el 11. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de los tubos de oro vierten aceite como puro? Póngale el Strong y póngale a la palabra ramas. ¿Qué significan las dos ramas? Cuando yo hablé de las lámparas, les mostraba de que la lámpara es el espíritu del hombre, ¿sí? Pero cuando es en la iglesia, es el espíritu de la iglesia. En el tabernáculo o en el templo estaba una sola lámpara. Una sola lámpara. Fíjese la rama. Es la palabra shibolé. Diga rama. Shibolé significa rama, significa espiga, está en otras cosas, está como río. El asunto es si nosotros podemos con este espíritu de fe lograr hablar lo mismo con esta rama, porque estas ramas son las que traen el aceite a la lámpara. ¿Me entiende? Son las que traen el aceite a la lámpara. Pasa por estas ramas. Por eso mi espíritu necesita tener el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. Entonces yo puedo decir, yo soy una rama. A ver, repetímelo, rama. Lo que el Señor está viendo o que nosotros tenemos que ir interpretando es el lenguaje de la fe. La fe tiene un lenguaje. ¿Sabe que cuando vino el Señor Jesús, Él les dijo, ¿por qué no entendéis mí? Y hablaba el mismo lenguaje que ellos. Lo que no le entendían era el lenguaje de fe. Les costaba hablar el mismo lenguaje de fe. ¿Me entienden? La idea es que ahora no hagamos como los que hicieron en el libro de los jueces, vos no soy y te corto. La idea es de que nosotros podamos apelar a que logremos el mismo espíritu de fe. Si no logramos el mismo espíritu de fe, no estamos edificando la misma cosa. Son distintas piedras. ¿Me entiende? Que no estamos edificando lo mismo. Necesitamos verlo, porque si no estamos trabajando nuestras vidas y estamos trabajando en vano y no vamos a levantar una descendencia para Dios. Estamos siendo desleales, son cosas que tienen que venir a nuestra vida y poder entenderlo. ¿Sí? Fíjese que
quiero que lo leamos el verso 1 y 2, porque si bien no voy a profundizar en una profecía del Apocalipsis, no quiero profundizarla, pero sí quiero que usted la tenga en cuenta, porque dice el candelabro de oro y los olivos, es la visión que tiene Zacarías. Dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó. ¿Cómo estaba él? Dormido. Me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. No quiero profundizar, lo dejo a su interpretación. Estaba dormido y soñando su propio sueño. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Sí? Entonces ve el candelabro y ve que ese candelabro tiene por encima, aun cuando en el tabernáculo no se ve, a ese lo hace ver en visión espiritual de que esa luz que está en el candelabro o esa luz que en nuestro candelabro, en nuestro espíritu y en el espíritu de la iglesia hay un, como dice, hay un depósito que está por encima. No lo vemos, pero hay un depósito encima. Ese depósito tiene 2 ramas que lo surten, que lo nutren. Vaya al verso 14 ahora. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esas ramas que venían a surtir allí la lámpara, dice, son los 2 ungidos estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Este versículo lo recuperamos, está en Apocalipsis, por eso es importante que entendamos. Porque necesitamos conectarlo, porque de repente las interpretaciones son de que se levantarían en algún momento 2 hombres, 2 ungidos, que harían algunas cosas en la tierra, pero tiene que ver con 2 espíritus. 2 espíritus con la misma fe. 2 espíritus de fe. Mire, lo vamos a leer, vamos a tratar de pasarlo rapidito. Lo vamos a pasar rapidito para que usted lo vea. Apocalipsis 11:14 está. En el 4 debe ser, ¿no? Porque es que lo escribí rápido. 11:4. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Recupera aquel versículo de Zacarías, ¿sí? Entonces son 2 testigos que algunos han dicho, es Elías, es Moisés, Dios traerá este y traerá el otro. En realidad es el espíritu de ellos. Es el espíritu que operó en Moisés, el espíritu que operó en Elías, es el espíritu que operó en Pablo, es el espíritu que operó en Juan y está vivo y está latente y tiene que operar en nosotros. Tiene que operar en nosotros. El apóstol Pablo, ponga el verso 8. El apóstol Pablo dice, oraba para que se nos diera espíritu de conocimiento y de revelación. Espíritu de revelación y de conocimiento en Él. Necesitamos esos espíritus, se han perdido. ¿Sabe qué? Fíjese cómo dice, y si usted después puede leer, si puede leer después todo el versículo, dice, y sus cadáveres estaban en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Estos 2 ungidos, muertos en la plaza. Espíritu de revelación, espíritu de conocimiento de Él, muerto en la plaza. Cuando uno puede ver en cuanto a plazas en las Escrituras, dice, la verdad tropezó en la plaza. Pero aquí la verdad ya no solo tropieza en la plaza, la han matado.
Ha muerto en la plaza. En una plaza de una ciudad donde dice que en sentido espiritual también murió el Señor Jesús, donde el Señor Jesús fue crucificado. ¿Cree usted que el Señor Jesús murió para nosotros recuperar una casa, un coche, un negocio? No. Espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Y si lo conocemos a Él, nos conoceremos a nosotros mismos. Necesitamos recuperar este espíritu. Allí mismo, esto dice más adelante, no sé ni dónde está, creo que más adelante, desde allí les dice subid acá, ¿sí? Ellos son arrebatados, son estos dos espíritus. Tienen que estar en nosotros, tienen que estar regando nuestro espíritu y el espíritu de la iglesia. Necesitamos ser regados con el mismo espíritu, la misma intención. A ver cómo lo dice. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Es lo único que nos levantará. Es lo único que nos levantará como creyentes y es lo que levantará a la iglesia, que va a ser levantada, a la esposa que Él viene a buscar, ¿sí? Para después descender desde otro lugar. Necesitamos recuperar cómo pronunciamos las ramas. Fíjese Romanos 11:20, voy a terminar con esto. Esta rama es la que nutre, es por donde pasa el aceite. Es una rama, según Zacarías era rama de olivo, o sea, no es de plástico y le han puesto aceite del Mercadona adentro. Es olivo, es el olivo genuino. Necesitamos esa fe genuina, esa fe del principio, esa fe original. Fíjese cómo dice ahí. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad. ¿Mira qué? Mira pues la severidad. Diga la bondad y la severidad. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente por los que cayeron, para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en qué. O sea que lo único que necesito es renovar mi espíritu de fe. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza era un olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados? Está hablando del pueblo de Israel. Mira a Israel como un olivo con ramas desgajadas por incredulidad. La incredulidad hace destrozos en nuestras vidas, pero una fe que no es la genuina también hace destrozos. Necesitamos recuperar esta fe, ¿sí? Esta fe porque nosotros somos descendientes de Abraham. El Señor Jesús es la simiente de la cual fue prometida. Él recuperó todo lo que no pudo recuperar Israel como descendencia. La recuperó Jesús, ¿sí? Se habla de Él como la simiente. Él es la simiente y nosotros desgajados de Jesús prácticamente. ¿Sabe que nosotros necesitamos trasladarnos a la idea
Póngame unos versículos que yo le dije, apártemelos allí, los vamos a leer rápido. Nosotros necesitamos recuperar todas las promesas que se le dio a Abraham. Por eso es que es importante que tengamos la fe de Abraham. El único que la podía recuperar fue Jesús. Por eso necesitamos nosotros tener la fe de Jesús. Él la recuperaba, Él la tenía. Fíjese, hay una frase que es imprescindible que nosotros podamos decirla como Jesús la dijo. Y decía, ¿cómo decía? Abba, Padre. ¿En qué tono lo habrá dicho? Porque Abba está dicho en hebreo. Ahora, nosotros no hablamos hebreo, pero no importa. Lo que necesitamos es la fe de Jesús. Él lo dice en un momento dificilísimo de su vida, donde él tiene que decir, pase de mí esta copa. Pero dijo, Abba, Padre. Lo nombró al Padre de todos los espíritus, pero lo nombró a Abraham, porque Abba es papá en hebreo. Él se acuerda en ese momento de que es difícil por lo que tiene que pasar, pero él sabe que él es el cumplimiento de que Dios le prometió a Abraham. ¿En ti serán benditas todas? En ti serán benditas todas las naciones. Él tiene que recuperar la idea de que él era el descendiente de Abraham. Él tiene que recuperar ese papá. Abba es papá en hebreo. No lo está llamando al Dios de los cielos en dos formas de llamarlo Padre a él. Está recordando de que es hijo de Abraham. Abba, Padre. Abba, Padre. Porque él podría haber vuelto al Dios de los cielos sin haber cumplido acá lo que tenía que cumplir. Lo de la fe de Abraham, lo que se le prometió a Abraham. Romanos 8:15. Abba, Padre. Somos descendientes de Abraham, pero necesitamos pronunciar este Abba, no literalmente, sino con el mismo espíritu de fe de Jesús. Con el mismo espíritu de fe con el que debemos pronunciar Shibolet, como que somos del mismo pueblo, de la misma ciudad, del mismo lenguaje de fe, con el mismo espíritu de fe. No le cambiemos el lenguaje a nuestra fe. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción para clamar a Abba, Padre. Pero si vamos a ser adoptados en esta descendencia, necesitamos decir Abba con el mismo tono con lo que le diría un genuino hijo de Abraham. Un genuino hijo de Abraham. Abba, Padre. Porque las herencias, no importa eso. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿sí?, sino el de adopción para que clamemos Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Siga poniéndolo. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Dios va a dar confirmación a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La idea es, soy descendiente de Abraham también. Tengo la fe de Abraham también para cumplir lo que se le prometió a Abraham. Puedo tener la fe de echarle mano a todo aquello que le han echado mano en toda la iglesia del planeta. Pero puedo tener este mismo espíritu de fe. La herencia es distinta. Puedo ser heredero. Puedo ser heredero de Dios o puedo ser coheredero con Cristo. La herencia es distinta. La herencia es distinta. Yo quiero que cerremos los ojos, porque necesitamos alinearnos al mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe que comenzó en Abraham y que pudo ser cumplida por el Señor Jesús.
con un mismo lenguaje de fe, para que la fe no se nos trastorne con otras cosas que sí también pueden ser, que tienen que ser. Porque el Señor dijo que todas las cosas serían añadidas si nosotros buscamos lo que hay que buscar. Pero lo que hay que buscar se necesita fe, una fe genuina, la fe real, la fe de Abraham, la fe de Jesús, para poder pronunciar con fe la palabra Padre. No estamos jugando a una nueva enseñanza de paternidad. Necesitamos recuperar al Padre de multitudes. Necesitamos recuperar el Abba, como lo recuperó el Señor Jesús. Abba Padre. El mismo espíritu de fe para saber qué es lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer. Queremos hacer tantas cosas y el Señor dice: yo sé de qué tenés necesidad, yo sé lo que querés, yo sé lo que necesitas. Pero necesitamos unificar la fe para saber qué es lo que edificamos, para saber a dónde vamos. Yo quiero orar en esta hora por eso que el Señor dijo que desgajó con Israel. Y no por orar por Israel, sino por el desgaje por incredulidad. Sabe que la incredulidad a las cosas genuinas, a las cosas reales, las hemos vivido todos, y el Señor ha sido bueno y en su bondad nos ha injertado. Pero necesitamos mantenernos en eso. Necesitamos que las ramas sean genuinas y se mantengan, para que sean ramas como las que dijo Jacob: rama fructífera es José. Y yo quiero que usted deje la incredulidad de lado. Quiero que por un momento sea Sara, aquella que se rió, aquella que dijo: yo a esta edad, después de tanto tiempo. Quiero que deje de mirar lo natural y comience a sumarse a lo sobrenatural. Habrán momentos en que nos vamos a ocupar de lo natural y donde seguiremos nuestra relación con Dios y con mucha fe para poder jalar de las cosas que puede darnos el Señor. Pero este es un tiempo donde queremos recuperar aquellas ruinas antiguas. ¿De qué cantera fuiste sacado? Si es necesario morir y volver a nacer, pues se hará. Poderoso es el Señor para volver a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser uno. Queremos ser uno para que tú sueltes toda la bendición que soltaste sobre Abraham. Queremos ser uno en la fe. Queremos ser uno en el propósito, en aquello, Señor, para lo cual vino el Señor Jesús. Queremos tener un mismo espíritu de fe, un mismo espíritu de conocimiento y de revelación. Señor, la verdad tropezó en la plaza. No queremos que muera. El pueblo pereció por falta de conocimiento. El pueblo fue desgajado por incredulidad. Danos espíritu de revelación. Queremos ver las mismas cosas que le mostraste a Abraham. Mira los cielos, Abraham. Hasta donde tu vista llegue, Abraham, será tuyo.
Necesitamos recuperar la vista, Señor. Danos un espíritu de revelación. Alumbra los ojos del entendimiento, Señor. Que podamos unificarnos en estos tiempos gloriosos, donde tú estás haciendo cosas maravillosas, donde tú nos has mostrado, Señor, que pueden haber ramas fructíferas. Señor, oramos por el evangelista Roberto, que ha extendido su rama, que ha extendido la visión, que ha extendido con un mismo espíritu de fe el conocimiento y la revelación. Señor, que no se muera en la plaza la verdad. Queremos recuperar todo lo que es de tu espíritu en esta hora. Sabe que mi apóstol decía hace unos días atrás, decía que el Señor cuando quiere que comencemos a dar fruto, lo que se hace es podar para que se pueda dar más fruto. Pero veo en Romanos que el que poda es el Señor. Él es el que desgaja. Pero la idea no es mirar lo desgajado. No quiero mirar la severidad. Quiero mirar la bondad. Quiero mirar cómo nuevamente, por recuperar la fe, nos vuelve a injertar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que venga un espíritu de lo alto a recuperar, Señor, y a revivificar, Señor, estos espíritus en la plaza, estos ungidos en la plaza. El espíritu, Señor, que portó Juan, el espíritu que portó Pablo, el espíritu que se movió en Elías y que se movió en Moisés y que se movió en los grandes hombres de Dios, para mostrar cosas que se necesitaban ver, de que tú estabas con ellos. Señor, queremos que revivan. Queremos que reviva. Venga, Señor, tu espíritu desde lo alto. Revivifica, Señor. Levántanos, oh Dios. Levántanos, oh Dios, para que podamos andar en este último tiempo, Padre, como tú estás esperando. Levantados. En Apocalipsis dice que los que subieron fueron 2 ungidos. Pero la Biblia muestra que puede ser una amada. O sea que tiene que tener estos 2 espíritus. Estas 2 unciones que manejen todo nuestro ser. Señor, tu palabra tiene poder y tu palabra ha sido predicada. Hoy, como dice el apóstol Pablo, mi Dios amado, los encomiendo a Dios, me encomiendo a ti y a la palabra, a esta palabra gloriosa que tiene poder para edificarnos y para darnos la herencia, pero la herencia correcta. Queremos ser coherederos contigo, mi Dios. Donde tú estás, queremos estar también. Tu herencia, tu mismo espíritu de fe, en el nombre precioso y poderosísimo de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Lo bendigo. Lo bendigo. Una alabanza. Prepare su ofrenda, prepare sus diezmos, con toda la lealtad con la que nos ha llamado el Señor.